Dentro de poco, si Dios quiere, el 5, si no me equivoco, el 8, perdón, el 8, nos vamos a ver allá en Clorinda. Por ahora, por ahora, tenemos que conformarnos con este sistema virtual o de presencialidad remota, como quieran llamarlo. A mí siempre me gusta más la presencialidad, pero bueno, es lo que las circunstancias determinan. Así que con eso en miras vamos a empezar a transitar el curso. Veo que somos bastantes. Son todos de Clorinda. A ver, vamos a ir conociéndonos de paso. Benítez Fabricio, que te tengo a mi izquierda. ¿De dónde sos, Benítez? Buenas tardes, profesor. No, yo no soy de Clorinda, soy de Riacho, que es una localidad del interior de Formosa. Conozco Riacho de Ejea, Ah, sí. Sí, me acuerdo. No está bien, por eso le preguntaba de dónde. No son, ya sé que todos no son de Clorinda, sino entonces para ir sabiendo y conociéndonos un poco más. A ver, Fabricio. Pero yo te conozco de algún otro lado, ¿no? No, Nahuel. ah, no, no sé, profesor. Puede ser. Puede ser. Eh, Fabricio, Benito. Francisco Damián Zacarías, ¿de dónde sos? ¿Qué tal? Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos los compañeros de Clorinda. Ajá. De Clorinda. De Clorinda. Sí. Así que ahí no va a haber dificultades porque nos van a ver. Y Fabricio, vos tenés que venir de allá del Derecho de G, tenés transporte para ese día, que venís de allá. Sí, 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 ¿Hay sí. alguien más de allá de tu grupo? No, yo soy el único acá de Riacho, pero también van de Laguna Blanca Ajá. y de Formosa Capital también. Hay unos cuantos No, compañeros que van. tradicionalmente Formosa Capital, ahí sí. Lourdes Benítez, ¿de dónde somos? De Formosa Capital, doctor. Ah, Lourdes. Como la propaganda esa, ¿de dónde somos? Todo en plural. ¿De dónde es? Lourdes Benítez. Sí, Formosa Capital. Francisco me dijo. eh, Florencia, ¿de dónde? Juliano. Florencia, Hola, profe. ¿qué tal? Yo soy de Laguna Blanca. Ajá, Florencia, sí. Yo, Juliano. Romero Pía, Yo soy de Clorinda, profe. Romero, de Clorinda. Flor. Entonces hasta ahora tenemos de Formosa, Lourdes, eh, Clorinda, Laguna Blanca. ¿Quién es el que me ha dicho era de Laguna Blanca? ¿Todavía no llegué? Yo, profe, Florencia. Sí, Florencia, perdón. Marisol. Hola, profe, yo soy de Formosa. Ah, Marisol. Echeverría, apellido que conozco yo, Echeverría. ¿No tiene nada que ver con los Echeverría y Tatí de Corrientes? No, No, son muchos. Pero por las dudas. Me dijo que era de dónde, de Formosa Capital. sí, de Formosa. Martina Vázquez, Buenas tardes, profesor de Clorinda. Florinda. Enzo, Gabriel, Enzo, ¿y usted, profe? sí, Sí, de Clorinda. Florinda. Hasta ahora entonces mayoría Florinda. Claudia, Buenas tardes, profe. Yo soy de Formosa Capital. ajá. Tardan más o menos 2 horas de Formosa hasta... Exactamente, sí, así es. Bueno, Llueva o no llueva, con ese camino tenemos que irnos hasta allá, hasta Clorinda. mire, yo conozco ese camino porque fue la primera Sí, extensión. Hace muchísimos años que yo estoy en esta extensión. Cuando se abrió las extensiones, la primera fue Clorinda y uno de los primeros que tuve fui yo, así que conozco esa extensión, le tengo un particular cariño y como ya estoy viejito, bueno, ustedes tienen que decir, no, no está viejito, pero que estoy viejito, no, no está viejito, profe. Los así, trapos más son viejitos. los trapos. Este, con lo que quiero decir que como soy el titular de la cátedra tendría la posibilidad de decir no, voy a esta o a esta otra extensión. Pero Clorinda siempre fue mi debilidad porque fue la primera extensión que funcionó de la facultad. Después se abrió Pinedo, pero la primera extensión fue Clorinda. Y en esa primera extensión no querían, la verdad es que no querían ir mucho porque era lejos.
Así que hace tantos años que Clorinda es como mi tercera casa, la segunda es vos. Juan Carlos, ¿de dónde? Juan Buenas Carlos, tardes, doctor, de Clorinda. ¿de dónde? Clorinda. Ahí tuve en Clorinda, tuve un gran amigo que falleció, desgraciadamente, que fue Leonetti. Era que hizo mucho por la extensión. Liz Paredes, ¿de dónde es? Buenas tardes, profe, ¿cómo le va? De Buenas tardes. Clorinda Florinda. también. Y Martínez Sanabria, Kevin, Alejandro, Reina, que tenés nombre. Hola, De Clorinda. Florinda también. Isfran, Noelia, ¿de dónde? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. ¿Cómo lo? De Laguna Blanca, profe. Era uno. No sé por qué el apellido me parece conocido. No. Pamela Argañarás, ¿de dónde? Pamela. Estás sin sonido. De Formosa. Formosa, capital. María Borja. Yo creo que la Profe. conozco. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Bien. ¿No nos conocemos de otro lado? No. Sí, usted fue mi profesor, sí. Mm. Yo había, cuando salió la extensión, cursé un tiempo y bueno, después dejé la carrera y ahora estoy retomando otra vez. ¿Ve? Ahí da fe de que estuve hace muchos años. No, Claudia no hace Gil. tanto. Bueno. Claudia Gil. ¿Claudia está? Está. Eso yo le rogaría que mientras ve el sistema, porque a veces cuando están con mucha gente, se satura y entonces, pero por ahora tratemos de conocernos todos, porque si no va a ser como ese político que dejó la foto y no estaba. Así que tratemos de estar. Florencia Giuliano, no está tampoco. Claudia ni Florencia. Martina Vázquez, también. Está solo la foto. Ahora sí, Martina por lo menos. Claudia y Florencia. Florencia, deje la cámara, Florencia, deje. Así nos conocemos. Y Rocío. Rocío, Buenas tardes, doctor, ¿qué profe. tal? ¿No? ¿De dónde? De Formosa, capital. Formosa también. Florencia Giuliano, ya está. Y Antonio Abogado nos conocemos, ¿no? Sí, profesor, lo conocemos. Eh, Nos conocemos. Liz Paredes, ¿de dónde? Buenas, profe. Sí, ya Hola. nos presentamos de Clorinda, le había comentado eso. Porque se me mueven ahí. Arsenio, Sí. Arsenio González, qué distinto que no Buenas tardes, profe. Hola, ¿de Yo dónde también soy de son? Clorinda. Florinda. Sí. Bueno, vamos a parar ahí porque son muchos los que faltan todavía. Tratemos de irnos, vamos a ir conociendo de todas maneras, salvo los que ya nos conocemos, y vamos a tratar de transitar esta materia. Bueno, como les adelanté, yo soy el titular de la materia, no por pedantería, sino para presentarme nomás, y obviamente me apasiona mucho los derechos reales, cada cual defiende su sector de la realidad, pero ¿quién no ha tenido que ver con los derechos reales? A mí me llamaba la atención una idea que daba la titular de Derechos Reales de La Plata, una vez que fui a un congreso allá, que le decía a los alumnos, ¿qué son los derechos reales? Y le contestaban los alumnos, un Fernet. Y yo no entendía por qué. Y porque todo empieza en el artículo 1882 del Código Civil, para que no se olviden de dónde empiezan los derechos reales. Porque la primera idea que tuvieran de los derechos reales, a ver, Fabricio, ¿qué idea tenés de los derechos reales? ¿Qué consisten para vos los derechos reales? Para mí los derechos reales son todos aquellos derechos adquiridos sobre un bien material, una cosa, y por el cual nosotros ese derecho es oponible ante todos. Sí, hay algo de cierto y algo que no. Todos los derechos sobre una cosa no son los derechos reales, porque el inquilino, el tenedor,
tiene derecho sobre la cosa, pero es un derecho personal. Entonces, solo mejorando lo que bien dijiste en cuanto a poner a tercero, pero lo que sí tiene que esa relación con la cosa, y real es justamente viene la idea de res cosa, esa relación decía una clásica definición de Molom o de Molombé, como ustedes quieran, relación directa e inmediata. Actualmente el código dice relación directa y autónoma, con lo que quiere decir que la relación que yo tengo con la cosa, aquello por lo que soy titular, no es porque otro me haga titular, no es porque haya una persona que intermedie. Si hay una locación, por ejemplo, yo soy locatario porque el locador me da el lugar. Pero si yo soy propietario, no es porque nadie me da el lugar, sino porque tengo título. Ya vamos a ver después qué es el título. Entonces, por eso, esa relación con la cosa es una relación directa. Entonces, cuando ustedes definen ¿cuándo es un derecho real y cuándo hay una relación directa? No hay nadie que está intermediando. Mi derecho es directamente la cosa y yo. Claro, esa relación de cosa, persona con cosa, fue muy criticada, sobre todo desde la filosofía, porque Kant decía no puede haber relaciones con las cosas. Hay relaciones entre las personas. Y porque por definición el derecho es, como ustedes se acordarán, la interferencia intersubjetiva de la conducta. Es decir, que por un lado hay una persona que exige y otra persona que está obligada. Hay una parte activa y una parte pasiva. Y entonces acá nos encontramos que no existe más que la parte activa, porque del otro lado estaba la cosa. Por eso se habla de una relación directa y autónoma. No hay nadie que intermedie. Tengo título, ya vamos a ver qué es el título, pero tengo título. Entonces la relación es directa y autónoma y esa me concede determinadas facultades, entre las cuales bien dijo Nahuel por allí que me da la facultad de oponer a terceros, es decir, yo la hago valer utilizando el latinazgo que van a tener que usar después, erga omnes, es decir, contra todo. Yo soy el titular del derecho, erga omnes. En cambio, los derechos personales, que es lo que ustedes hasta ahora transitaron, obligaciones, contratos, los derechos que tienen son, se dice, res inter alias acta, es decir, válido entre el Juan y el Pedro, entre el que está obligado y el que debe cumplir. En cambio, los derechos que vamos a ver, ¿qué pasaba, Noelia? Ese defecto tiene la cámara, porque yo les veo todo, pero traten de ponerse en la cámara, así nos vemos, porque si no, me aburro yo solito. Entonces, le decía que esa relación directa y autónoma es exigible a todos, es erga omnes contra todos. En cambio, los derechos personales son siempre contra una persona determinada, ya que dije hoy la locación, el locatario tiene derecho a exigirle al locador. El que ha firmado un contrato de cualquier naturaleza al co-contratante. Si compré, aquel que me vendió. Si hay un cheque, contra el que me libró el cheque. Siempre hay un Juan y un Pedro. Esos son los derechos personales. Acá hay un derecho sobre una cosa que yo te puedo oponer a todos. Por eso decía bien Nahuel hoy que es contra todos, que es erga omnes. Y que me concede, además, termina diciendo ese artículo 1882, los derechos de preferencia y persecución. Porque vamos a ver que entre los derechos reales están los derechos de garantía, es decir, la hipoteca, la prenda y la anticresis. Derechos que, en definitiva, significa que puedo colocarme delante de otro. Si Juan Carlos tiene un derecho de hipoteca sobre un bien y María y Rocío son acreedores también llamados comunes o quirografarios, Juan Carlos le dirá a Rocío y a María, correte, yo voy primero. Yo cobro primero, se remata, cobro primero. Eso es porque tiene el derecho de preferencia. Y si Pamela vende el auto que estaba prendado, Romero Pía, que era el titular, va a decir, venga el auto para acá. Y Pamela va a decir, yo no tengo ningún trato con vos, pero yo tengo una prenda. Entonces tiene ius preferendi y ius persequendi. El derecho de preferencia y el derecho de persecución. Esas son características típicas de los derechos reales. Recapitulando, los derechos personales, hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. Los derechos reales, hay un titular de un derecho que se ejerce sobre una cosa. Esa facultad o prerrogativa es directa, es autónoma, no depende de que otro me haga disfrutar. El inquilino disfruta porque, jurídicamente, el propietario le abrió la puerta. En cambio, el propietario disfruta porque tiene título, nadie le abrió la puerta. Yo soy el dueño, como decían antes en Videomatch, yo soy el dueño y qué. Eso es lo que tiene el titular del dominio, que no tiene en los derechos personales.
¿Se entiende entonces la primera diferencia? La otra es que derechos personales hay tantos como personas se sientan a construir derechos personales. En cambio, los derechos reales son solo los que la ley dice que son. Por eso, otro latinazgo que aprendemos ahora es que se dice que es números clausus, números cerrados. Solamente lo que la ley dice que son. Si nosotros decimos algo que la ley no dice, es nulo. Yo no puedo crear un derecho real que no está establecido en la ley. Y si lo creo, es nulo. En cambio, los derechos personales pueden ser tantos. Cada vez que una persona se pone a contratar con otra, a convenir algo con otra, ha creado un derecho personal. Pero en cambio, los derechos reales son los que vamos a ver enseguida. Solamente esa tabla y otros que surjan de la ley, pero siempre de la ley. No puede haber otros derechos reales que los que la ley cree. ¿Tenemos hasta ahí claro? Otra diferencia más es que los derechos personales tienen un tiempo. Todo tiene un tiempo bajo el sol. Y los derechos personales también. El máximo de tiempo que tienen es 10 años. El 10 es el número mágico del Código Civil y Comercial. 10 años. A los 10 años prescriben. La prescripción liberatoria, la adquisitiva que vamos a ver los reales no, pero la que ustedes vieron hasta ahora es la prescripción liberatoria. A los 10 años. Las deudas a los 10 años. Las obligaciones a los 10 años. Todo a los 10 años. En cambio, eso pasa con los derechos personales. Todo. Si ustedes crean un derecho personal que no se exige, bueno, a los 10 años cae. Pero los derechos reales son, en principio, perpetuos. Como se decía antes, per seculam seculorum, por los siglos de los siglos. Es perpetuo. En cambio, los derechos personales son temporarios. Los derechos personales se exigen a una persona determinada, los derechos reales se le exige a la sociedad. Los derechos reales comportan una facultad que no permite interposición. Los derechos personales surgen porque otro se lo da. Tenemos claro entonces la diferencia de lo que vimos hasta ahora en los derechos personales, cuando vieron obligaciones y contratos, y lo que vamos a ver ahora. Otro elemento más que diferencia los derechos personales de los derechos reales es que en los derechos personales rige la autonomía de la voluntad. La vieja definición de contratos hoy se usa prácticamente la del acto jurídico, diciendo que el contrato es el acto humano, voluntario, lícito, que tiene por fin establecer entre las personas relaciones jurídicas patrimoniales. Esa era la definición del acto jurídico antes. Es decir, aquello que el Estado le regala al particular. Porque antes y ahora la frase es que los contratos forman para las partes una norma a la que deben sujetarse como a la ley misma. Los particulares crean la ley. ¿Por qué crean la ley? Porque han hecho un acto jurídico y el acto jurídico es obligatorio para los particulares. En cambio, en los derechos reales así no es. Derechos reales es solamente lo que la ley dice que es y los particulares no pueden crear otros porque está comprometido el orden público. Hay un sector que ustedes empiezan a transitar ahora y que después van a completar con familia y sucesiones, que es el orden público. No quiere decir que dejemos el derecho privado. Pero el derecho privado hasta ahora estaba imbuido de la autonomía de la voluntad. A partir de ahora entra el orden público, en donde la voluntad de las personas solo tiene la facultad de impulsar. Vamos saliendo de los derechos reales un momentito para que entendamos. Si Marisol quiere casarse con una determinada forma con Francisco, se ha formado una pareja, que se quiere casar con Francisco, ¿puede hacerlo de la manera que ellos quieran? No, el registro civil establece una determinada forma, consagra determinados derechos y determinados deberes. En la sucesión que van a ver después, ¿puede testarse a quien quiera y como se quiera? No. Hay herederos legítimos y forzosos de los que no puede dejarse, porque en todos esos casos, como en los derechos reales que vamos a ver ahora, está interesado el orden público, porque está interesado la subsistencia misma del Estado. Vamos a ponerlo de otra manera para que vean la importancia de esto. ¿Cuándo nacieron los estados? No le digo históricamente, sino en esencia. ¿Cuándo nacieron los estados? Nacieron cuando un señor feudal tuvo más riqueza, más poder sobre las cosas que los otros. Y a ese señor feudal que tenía más poder y más riqueza empezaron a llamarlo rey. Esa fue el nacimiento de los estados. Porque hubo uno que se impuso al resto porque tenía poder. Entonces, ¿qué es los derechos reales? En buen romance, poder.
¿Qué significa? Esa es la facultad, el poder. Antes decían el señorío, pero la facultad o el poder. Pero no es un poder arbitrario, es un poder de estructura legal. Es la ley la que dice, les acabo de decir que solo la ley determina. Entonces, un poder de estructura legal que concede esas facultades. Por eso, decía Rocío, que yo veo que se levantó para buscar el código, decía Rocío que nos leíamos en 1882, ¿no es cierto? Nada mejor que zambullirnos en los derechos reales. Díganme si no ustedes esperaban otro empezar, pero mejor así. 1882. Antes que cuando mientras ella busca el 1882, nunca, acuérdense siempre lo que le decía en la época de Vélez, se lo decía de otra manera, pero siempre con el código. Acuéstense con el código, levántense con el código. A lo mejor es más interesante con otra cosa, pero el código siempre. Estarse con el código, levantarse. ¿Qué decía Rocío? Siempre con el código. Lo único que tiene que tener a mano es el código. Digo porque a veces se comete el error de tratar de seguir con un texto. Y después de tantos años yo ya conozco cuando ustedes empiezan a hablar por Salvat y cuando hablan por Mariana Mariani de Vidal o cuando están hablando por Musto o por Kipper, pero todos tienen un lenguaje distinto. Entonces el que es unívoco es el código, de modo tal que el código siempre hermano. Y decía Rocío, el 1882 dice todo esto que estuvimos diciendo recién. Estaba buscando mi anteojo, doctor. No encontré. Bueno. ¿Leo? Sí, por favor. Estamos con una curiosidad acá. 1882. Mire, la Artículo curiosidad. 18... A Martina Vázquez le devora la curiosidad. Estoy mirando ahí, veo que las manos pues ya están. Bueno. Artículo 1882. Concepto. Sí. El derecho real es el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto, en forma autónoma y que atribuye a su titularidad las facultades de persecución y preferencia y las demás previstas en este código. Claro. Ariana, ¿cómo te va? Estábamos esperándote para ver. Bueno, muy bien. Martínez, Ariana, sí. ¿Cómo va? Bien. Buenas tardes, profesor. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Bien, hasta ahora. Acá el clima está bueno. Pero bueno, vamos a... yo le sugería que todos tengamos la cámara, por eso le... Entonces, bueno, volvemos para atrás. Es el poder jurídico. Fíjense que antes, cuando definíamos a los derechos reales, decíamos, la definición clásica de los derechos reales, decía que crea una relación, el poder jurídico, los derechos reales, es el que crea una relación directa e inmediata entre la persona y la cosa. Pero eso fue muy criticado, la idea de relación, nos podemos relacionarnos más que con las personas. Por eso, ahora el código es más sincero, dice, es un poder. ¿Qué es el derecho real? Un poder. ¿Y quién le da el poder? El Estado. Entonces, un poder jurídico de estructura legal. Y ese poder jurídico de estructura legal recae directamente sobre una cosa en forma autónoma, porque no hay nadie que se intermedie. Yo soy el dueño o soy el titular del derecho real. Y que concede las facultades que hoy decía Benítez Fabricio, la facultad de persecución y preferencia y el hecho de poder oponer a terceros, poner erga omnes contra todo. Tenía la característica de que, como está fuerte el orden público, se impone sobre los derechos personales. ¿Quién le parece a usted que tiene más poder? Pamela. Aún sin haber estudiado todavía. Pero ¿quién le parece que tiene más poder? ¿El inquilino o el dueño, el propietario? Sobre una determinada cosa. El dueño. Claro, el propietario. Y eso sin haber... Porque los derechos reales tienen una jerarquía superior. Los derechos personales retroceden ante los derechos reales, si vamos al caso. Por eso es que vamos estudiándolo recién ahora. Ustedes estudiaron todos los derechos personales y el más que estudiaron el contrato de locación, por eso partí hasta de ahí. Hasta ahí llegaron. Sin embargo, ahora nos vamos a dar cuenta que damos un pasito más. Lo más alto que ustedes estudiaron los derechos reales es los derechos personales es lo que ahora vamos a llamar tenencia. El tenedor es lo más bajo entre los derechos reales. El tenedor es el inquilino. Más arriba de eso vamos a encontrar al poseedor. Y más arriba de eso vamos a encontrar al propietario. Así pues, los derechos reales son solo los que la ley establece. ¿Y qué le parece Liz? ¿Está por ahí? Liz o la foto de Liz nomás.
Paredes, Liz. Eso. Acá estoy, profe, sí. Deje, no se borre, como decía un político que había borrado. Sí, Entonces, sí. ¿qué pasaría si yo creo, hoy le dije que qué pasaría si yo creo un derecho real que no tengo derecho a crear? Liz, ya se fue otra vez. Sí, profe, justito pasa que estoy trabajando y justo llegó gente y estoy atendiendo. Por eso ahora vamos a salir de la clase un segundo. Bueno, estamos a escuchando un poco. Mari, entonces está diciendo, le ayudo yo. ¿No, Mari? Mari, ¿qué tal? Usted le va a ayudar a Liz porque está con dificultad. Entonces, decíamos recién que, ¿qué pasaría si yo creo un derecho real? Derechos personales puedo crear todos los que quiera, son infinitos, pero los derechos reales son solo los que la ley dice que son. ¿Y qué pasaría si yo creo un derecho real que no tengo derecho a crear? Se me ocurre, hoy me levanté con muchas ganas de crear una enfiteusis, que era un derecho real antiguo. ¿Puedo crear? No, ¿no es cierto? Porque, Mari, usted estaba con ganas de leernos. ¿Qué dice el artículo 1884? Eso, siempre el código 1884. Mira, si va a perder el juicio, Mari. Tiene que tener el código abierto con derechos reales. Cuando empezamos la clase de derechos reales, ayer. 1800, ¿cuándo dijo, profe? 84. Mire, si estuviera en un debate, usted pierde el debate. Tiene que más rápido. Por eso me está mostrando que no está siguiendo la clase. Estábamos allí, 1884. Es la ¿Quiere que le lea, pregunta. profe? La pregunta, claro, pero ahí se pierde porque no hay que perder la ilación, porque yo lo que le había preguntado es, ¿qué pasa si yo creo un derecho real que no estoy autorizado a crear? ¿Qué significa eso de estructura legal? Si los ¿Y es derechos nula, personales puedo profe? crear, si los derechos personales puedo crear todos los que quiera, ¿qué pasaría si yo creo un derecho real que no está? Ya se fue Mari. ¿Qué pasaría si yo creo un derecho real que no tengo ¿Es autoridad? nula, profe? Claro, es nulo, pero eso le estoy haciendo todo en introica para crear la curiosidad y que Mari, que ya disparó otra vez, no nos venga a decir, ay, que me van a hacer sacar canas verdes y recién empezamos. A ver, Florencia, si hace el favor de ayudarle. ¿Qué pasaría? Dice el 1884. ¿Qué pasó, Mari, que ¿Me te fuiste? escucha, profe? Sí, Le leo. Estructura. La regulación de los derechos reales en cuanto a sus elementos, contenido, adquisición, constitución, modificación, transmisión, duración y extinción es establecida solo por la ley. Es nula la configuración de un derecho real no previsto en la ley o la modificación de su estructura. claro. Entonces podremos hacerlo más sintético. Los derechos reales solo pueden ser creados por la ley. Y es nulo. Si yo hago, ¿qué pasa si es nulo? ¿Por qué esto? Porque antes el Código Civil, el Código Velezano, como acostumbran a decir, permitía que si yo creaba un derecho real que no era de los autorizados, valga como derecho personal. Si como tal pudiera valer. Yo le dije que tiene menor jerarquía los derechos personales y bueno, las partes que hicieron, vamos a reconocerle como derecho personal. Volvió Mari. No se vaya, porque estábamos ahí, le extrañamos. Entonces, está bien, le bromo para acá. Entonces decía recién Florencia la que estaba diciendo. Ya volvemos, Mari, ya volvemos. Entonces decía que es nula. Antes decía que podrán valer como derechos personales, pero hoy dice que es nula. ¿Y por qué le hago esta aclaración? Porque a ustedes les puede tocar el día que estén en ejercicio de la profesión resolver o participar en una situación en la que puede estar todavía regida por el Código Civil, porque el Código Civil y Comercial rige para el futuro, no lo que ya está consumido dentro de lo anterior, de modo tal que puede haber situaciones. Pero si usted se presenta una situación de que alguien crea un derecho real que no tenía derecho a crear, tendrá que preguntarse cuándo. Si estamos desde el 2015 en adelante, no, es nulo lo que se haga. Si hubiera sido antes, podría valer como derecho personal si como tal pudiera valer. Hoy en día dice es nulo.
Y volviendo a Mari, ¿dónde estaba Mari? ¿Ya se volvió a ir? Peina. Acá, profe. Ah, bueno. Volviendo entonces decíamos que eso es si yo creo un derecho real. No puedo crear. Si creo es nulo. ¿Y qué sería un derecho real que cree? Y algo que no está establecido por la ley. Porque les dije hace un ratito que la enumeración es de numerus clausus. Significa solo el legislador puede, los particulares no. Y cuando digo legislador, digo legislador nacional. Las provincias no pueden crear derechos reales, solamente el Congreso. Entonces, esta tabla que estamos por leer enseguida y otras, siempre que emanen del Congreso, son derechos reales. Pero el particular no puede crear. Pero la pregunta no va ahora, Mari, si puede crear o no. La pregunta es, ¿puede usted transmitir un derecho que no sea suyo? ¿Puede vender los anteojos de Enzo, por ejemplo? Le vende a Juan Carlos, que también necesita anteojos, entonces le vendo los anteojos de Enzo. ¿Puede hacerlo? No es suyo, puede hacerlo. No, pero Bueno, pero fíjese que ahí la ley hace una diferencia. Si bien eso constituiría un delito, pero desde el punto de vista del acto jurídico, puede producirse la convalidación. Si usted vende algo que no era suyo y posteriormente lo adquiere, la venta se convalida. Usted vendió los anteojos de Enzo cuando eran de Enzo y los vendió a Juan Carlos. Pero temerosa de que Enzo le mande presa, compra, le paga, le adquiere. Y entonces la venta que hizo, le hizo a Juan Carlos, se convalida. ¿Les queda claro entonces la diferencia que hay entre la conversión y la convalidación? Conversión es, ¿puedo crear un derecho real de los que no está establecido? No. El 1884 dice no. ¿Puedo convalidar un acto jurídico que entrañó la disposición de un bien que no era en ese momento mío, pero que posteriormente lo adquirí? Sí. Ustedes dirán, pero ¿cómo se está protegiendo al delincuente? Pero lo que pasa es que hay que hacer una diferencia entre el reproche penal y el reproche civil. Si Pamela le vende a Pía, por ejemplo, los anteojos, pero siempre que estamos con los anteojos, le vende los anteojos de Marisol, Pamela cometió un delito y el derecho penal la va a castigar porque vendió como propio una cosa que era ajena o como libre que estaba grabada. De este leonato que ustedes estudiaron o estudiarán. Profe. Pero es que termino con la idea. Habrá un reproche penal para Pamela, pero eso es el reproche penal. Pero Pía, que compró, que de buena fe pagó, ¿qué culpa tiene? Entonces, mirando a Pía, el acto es válido si posteriormente lo adquiere. Entonces, lo que le piden es que adquiera y entonces convalida el acto, sin perjuicio de que pueda haber una sanción penal, pero el acto es válido. ¿Quién me está queriendo preguntar algo? Yo, profe, ¿eso no tenía que ver también con respecto a la venta de cosas futuras? Que se podía También puede ser. futuras, pero que También. teníamos que tener la condición de que lleguen a existir al momento de... Sí. Pero acá lo estamos viendo de otro punto de vista. No es tanto de que puede llegar a existir o no, sino que en el momento existía y era ajena. Y yo dispuse de ella. Entonces, esa situación que tiene un reproche penal, sin embargo, desde el punto de vista civil, eso nos sirve para saber que bien una misma cosa puede ser mirado en el orden jurídico desde el punto de vista civil o desde el punto de vista penal. Un mismo hecho puede tener consecuencias distintas, civil o penalmente. Acá estamos mirando civilmente. Lo que yo hice está mal, pero el derecho puede convalidarse. Todos los derechos reales se convalidan, pero ninguno puede producirse la conversión. Tenemos en claro hasta ahora entonces que los derechos reales son erga omnes, los derechos reales son solamente los que la ley dice y que si creamos otros son nulos, pero que sin embargo puedo transmitir un derecho real que no tenía en ese momento si lo convalido. Sabemos que es una relación directa y autónoma, en cambio los derechos personales había una relación personal. Sabemos que son perpetuos y todo esto nos lleva a una curiosidad tremenda, Eduardo. Y la curiosidad que tenemos, Eduardo, la curiosidad que tenemos es que con todo esto que dijimos, que tienen esa calidad erga omnes, que son absolutos, en cambio los derechos personales son relativos a un Juan y un Pedro, que son perpetuos, en cambio los otros son temporarios,
que no puede haber conversión, pero sí convalidación. Todo eso nos lleva a preguntarnos, Eduardo, yupi, eso nos lleva a preguntarnos cuáles son. Y entonces ustedes seguramente me van a decir, en 1887 dice, ese números clausus del que tanto nos está embromando con el números clausus, dice que los derechos reales son... A. El dominio. Yo le voy a ir parando para darle una primera idea, porque eso es lo que vamos a transitar en el curso, lo que está por decir él. Los derechos reales en particular. A. El dominio. El dominio es el más amplio y poderoso de los derechos reales, el que concede esa facultad o señorío tipo perro al hortelano, que no como ni dejo comer, hago con mis cosas lo que quiero, constitucionalmente diríamos la propiedad privada. Ese es el dominio. Después... B. Va a perder el juicio si pierde el condominio. La temporalidad. Rápido, la temporalidad, ¿no es cierto? El condominio. El condominio es cuando ese dominio está repartido entre varias personas. No es que físicamente van a estar, pero idealmente va a tener una porción ideal. Va a ser de Fabricio, de Pamela, de Marisol, entonces van a tener un 33% cada uno. O sea, una porción ideal, es el condominio. Después... C. La propiedad horizontal. Que cuando tenemos ese condominio, pero dividido en pisos o departamentos o en departamentos, lo común es la superficie, el suelo, pero después cada uno tiene su unidad funcional. D. Los conjuntos inmobiliarios. Lo que ustedes estudiaron como barrios privados o clubes de campo, que en el fondo son una propiedad horizontal especial. E. El tiempo compartido. El tiempo compartido es un derecho real que presenta la curiosidad de que lo que yo vendo allí o lo que yo transmito ahí no es una cosa, sino un tiempo sobre la cosa. Te vendo enero, ¿no? Te vendo febrero en el local que tengo en F. Uruguay. F. El cementerio privado. Ah, bueno, sí, ahí no hay muchas discusiones, ¿no es cierto? Porque mucho tiempo el cementerio era una cuestión del derecho público, no se permitía, pero hoy en día se admite el cementerio privado muy asimilado a la propiedad horizontal. Después. G. La superficie. Que es parecida a la propiedad horizontal, pero ahí lo que se vende es el derecho de plantar o edificar en heredad ajena. La heredad es de uno y la plantación es de otro. La heredad de uno y el edificio de otro. Ese derecho no existía antes, no existía en los papeles, pero hace mucho tiempo que ya viene existiendo. Ustedes habrán oído alguna vez, te vendo el techo. O te vendo la mejora, el terreno no es mío, pero te vendo la mejora. El terreno es fisco, solían decir, pero te vendo la mejora. Y eso era imposible antes que el Código Civil dijera, ahora permitimos que haya un dueño de la superficie y un dueño de lo construido arriba. Sí. H. El usufructo. Es el derecho de usar y gozar de una cosa ajena, cuidando de no alterar la sustancia. Que cuando es más limitado se dice uso y cuando solamente el derecho de habitar es habitación. Y el uso. Bueno, ya lo acabo de decir, uso y habitación también. F. La habitación. ¿Vas a perder el juicio? Sí. Después. K. La servidumbre. La servidumbre, que ese es el derecho, un derecho real de sacar un provecho en heredad ajena. Ustedes habrán oído por ahí la heredad, la servidumbre de paso, la servidumbre de acueducto, la servidumbre hasta servidumbre de vista. No deja de ser ajeno, pero está soportando un peso de otro derecho sobre esa heredad. Después. L. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Eduardo? Después. L. La hipoteca. Que viene prendidito de la prenda y la anticrecia. La hipoteca es el derecho real de garantía sobre una cosa ajena. Continúa en poder del deudor. Si es un inmueble, estamos frente a la hipoteca. Si es un mueble, estamos frente a la prenda. Y si se entrega al acreedor, es la anticrecia. Después. M. La anticresis y N. La prenda. Bueno. Esa enumeración es de los derechos reales que vamos a tratar de ver en el curso. Más los que por fuera de esta enumeración ha sido creado por el legislador nacional. Lo que no puede existir son derechos reales creados por las provincias. Tienen legislatura, pero cuando habla de creado por el legislador, se está refiriendo a que tiene la facultad constitucionalmente, corresponde al Congreso, el dictado de, entre otros, los códigos civiles.
esta enumeración de cuáles son los derechos reales, Alejandra, esta enumeración de cuáles son los derechos reales, nos permite... ¿A dónde te vas, Alejandra? Pero justo que estaba por hablar con vos. Ay, profe, me está hablando, perdón, justo salió mi perro nomás. Por eso, justo vi que... entonces decíamos que esta enumeración y otros que surgen de la ley del Congreso son los que recién estábamos diciendo que genera derechos erga omnes, que son perpetuos, que significan un derecho, una facultad, una prerrogativa sobre una cosa, y que, en diferencia de los derechos personales, no es contra una persona determinada, y que pueden convalidarse, pero no pueden convertirse. Todo esto dijimos de los derechos reales. Y entonces, como los acabamos de enumerar, el código lo que hace es clasificar. Esta clasificación no existía antes, ahora sí. Esto que acabamos de decir de los derechos reales y dar un pequeñísimo concepto para que sepan de qué estaríamos por hablar. Entonces, estos derechos reales se clasifican. Hay clasificaciones más importantes que otras. La más importante de todas es la que empieza en el 1888 diciendo que los derechos reales pueden ser sobre cosa propia o sobre cosa ajena. Los derechos reales sobre cosa propia, ¿cuáles son los derechos reales sobre cosa propia, Juan Carlos Guaidie es el apellido? Guaidie. Sí, doctor, Guarie. Guarie. ¿Cuáles son los derechos reales sobre la cosa propia? ¿Qué dice el 1888? Artículo 1888. Derechos reales sobre cosa propia o ajena, carga o gravamen real. Son derechos reales sobre cosa total o parcialmente propia. El dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado y la superficie si existe propiedad superficiaria. Los restantes derechos reales recaen sobre cosa ajena. Entonces es bastante fácil saber la clasificación, que desde la A hasta la G, para hacerle más fácil, son derechos reales sobre la cosa propia. Los otros son derechos reales sobre la cosa ajena. ¿Y qué nos importa que sean derechos reales sobre la cosa propia o sobre la cosa ajena? Viene el día de mañana un cliente y le dice a ustedes: yo quiero saber si existe este derecho real sobre cosa ajena. ¿Cuál? Por ejemplo, ese derecho de servidumbre que yo le decía, el derecho de pasar. Che, mi vecino viene y pasa sobre mi heredad y reclama que tiene un derecho real sobre cosa ajena. O viene a sacar agua, o pretende un usufructo, que es el derecho de usar y gozar en la heredad ajena. Me viene y me dice: yo tengo que respetar eso. Entonces ustedes tendrán que decir: bueno, vamos a ver, ¿es un derecho real sobre la cosa propia o sobre la cosa ajena? Si es sobre la cosa propia, es pleno. Si es sobre la cosa ajena, Juan Carlos dijo la clave: se interpretan como carga o gravamen. Y si se interpreta como carga o gravamen, debe estarse a la libertad del fondo. En otras palabras, si alguien pretende exigir un derecho real sobre cosa ajena, como podría ser la servidumbre, el derecho de pasar sobre heredad ajena, tendrá que ser claro, tendrá que estar en el título, tendrá que surgir claramente del título. Porque si no surge claramente del título, no existe. Eso significa que sea como carga o gravamen. Si se lo interpreta como carga o gravamen, vamos a decirlo de otra manera: todos los derechos se presumen libres, porque es una aplicación del principio de la libertad y de la inocencia del reo. Cuando ustedes dicen en la duda, a favor del reo. Bueno, eso decían en materia penal. Y ahora, en la duda, a favor de la libertad del fondo. Si dudamos si tiene un gravamen o no, no lo tiene. Para que pueda exigirse un derecho real sobre otro fondo, del título tiene que surgir con toda claridad. No en forma difusa, con toda claridad, la existencia del derecho. Si no surge, no existe. Así que el día de mañana que venga su cliente a decirle: mira, acá mi vecino viene a querer pasar porque dice que en su título dice que tenemos un derecho de servidumbre sobre la heredad ajena. Bueno, a ver cómo está establecido. ¿Dice con claridad sobre qué pedacito, de qué manera, cuándo? No, bueno, no existe. Es decir, con toda tranquilidad, no existe. ¿Y por qué? Por una aplicación del principio que en materia penal estamos a favor de la inocencia. Presumimos la inocencia, acá también presumimos la libertad del fondo.
Y para que exista debe ser con toda claridad. Entonces, la primera importancia de las clasificaciones es sobre cosa propia o sobre cosa ajena. Porque si es sobre cosa ajena, lo interpretamos como gravamen. Y como estamos a favor de la libertad, entonces vamos a tener que pensar que no existe si no está claramente establecido. Por eso, Fabricio, vos decías en esa segunda parte de este mismo artículo 1888, después de enumerar cuáles son dominio, condominio, propiedad, y después dice en la segunda parte ¿qué? ¿Qué dice Fabricio? ¿1888? Sí, segunda parte. Con relación al dueño de la cosa, los derechos reales sobre cosa ajena constituyen cargas o gravámenes reales. Las cosas se presumen sin gravamen, excepto prueba en contrario. Toda duda sobre la existencia de un gravamen real, su extensión o el modo de ejercicio se interpreta a favor del titular del bien grabado. ¿A favor? Sí, a favor, sí. Del titular. A favor de la libertad del fondo. No existe. ¿Dudamos? No existe. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Es muy importante esto, porque el día de mañana van a tener, más en la zona que están ustedes, van a tener esas consultas. Acá viene mi vecino y tiene un derecho de paso, tiene un derecho de sacar agua, ¿tiene o no tiene? ¿Qué dice el título? Con toda claridad. ¿Dice? Si no dice, no existe. O si dice en forma dudosa, a favor de la libertad del fondo. Y quiere decir con esto que el fondo es libre. Porque Vélez, en la creación liberal de la propiedad que hizo Vélez, se presumía que no tuviera gravamen, que fuera una expresión de la libertad de la persona. ¿Se entiende? Bueno. La otra clasificación importante es derechos reales sobre cosas registrables y no registrables. Vamos a dejar la no es tan importante. Porque derechos sobre cosas registrables y no registrables. ¿Por qué? Usted podrá tener, Pía, un derecho de propiedad, un derecho real sobre su virome, y usted, Lourdes, podrá tener un derecho de propiedad sobre su auto, y usted, Marisol, podrá tener un derecho de propiedad sobre su casa. Todos son derechos reales. En ambos casos son lo que acabamos de definir: facultad, prerrogativa, poder jurídico de estructura legal que le permite disponer de forma directa y autónoma. Son los tres casos. Pero en un caso, el de Pía, lo ejerce directamente sin necesidad de ninguna registración. Ella es dueña porque se cumple algo que vamos a ver después del recreo. Se cumple el título y el modo. Es decir, ella es dueña porque compró y porque le entregaron. Título y modo. Y lo mismo pasa con Lourdes. Compró el auto, tiene título y tiene modo. Y lo mismo pasa con Marisol. Compró la casa. Pero una, Pía, compró y no hay nada más que la buena fe y el conocimiento general de que eso se realizó. No va a ir a la librería y va a llevar a un escribano para que haga constar que compró la virome. En cambio, Lourdes va a tener que hacer y firmar seguramente un 08 o, bueno, ahora ya todo digital. Y Marisol va a firmar una escritura pública. Entonces, hay derechos que no se registran, los de menor valor, y hay derechos que sí se registran, como el automotor o el inmueble, pero aún dentro del automotor y el inmueble se registran a fines distintos. Lourdes, que compra un auto, va a ser dueña desde que se inscribe esa compra en el registro de la propiedad automotor. Es decir, la inscripción que se realiza en materia de automotor es constitutiva. En cambio, Marisol va a ser dueña del inmueble desde que firma la escritura, porque la inscripción que se hace en el registro es declarativa. Declara lo que ya pasó antes. ¿Se entiende? Es muy importante esto. Hay registros que son constitutivos y registros que son declarativos. Los registros constitutivos son los que significan que se es titular del derecho desde la inscripción. Y los registros declarativos declaran que existe algo que se hizo antes. Y hay algunos, como el caso de la virome de Romero, que no se inscriben y no tienen ni declarativo ni constitutivo, sino la simple posesión hace presumir de que es la propietaria. ¿Se entiende? ¿Quieren que hagamos un recreo para que se vayan y se suiciden en masa por lo que acabamos de decir? No, no es cierto. Pero vamos a hacer un recreito para 5 minutos para cambiar la hierba al mate y volvemos a seguir conversando. Dale, profe, gracias.